Como han visto, amados hermanos, allá en la parte de atrás, la lona donde estaremos viendo durante este mes sobre el tema general, pelea la buena batalla de la fe. Ese va a ser el tema general de este mes de noviembre, pelear la buena batalla de la fe. Y es que es una realidad, amados hermanos, es una realidad, porque cada día se libra una batalla en nuestro interior por el dominio de nuestra mente. Estamos luchando, no sé si te has dado cuenta de eso. Es decir, Dios nos ha dicho que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. O sea, Dios ha dicho eso, que nosotros le amemos de esa manera, pero tenemos una lucha porque Satanás también quiere tu mente. Satanás también está buscando eso de ti, porque sabe que si la conquista, habrá conquistado nuestro estilo de vida. Este tira y afloja afecta cómo nosotros vemos el mundo, cómo la percibimos y obviamente nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra salud mental, todo lo que involucra nuestro ser como personas, estamos luchando con ello. Y lo que es más importante aún es nuestra relación con Dios. Luchamos. No sé si el día de hoy usted luchó para levantarse el día de hoy y decir voy a la casa del Señor. ¿Luchó con ello? Tal vez quería seguir durmiendo un poquito más, porque es cierto, el trabajo, los quehaceres durante la semana nos cansan al grado que el día domingo queremos dormirnos un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. Y entonces estamos luchando todo el tiempo. Y la pregunta aquí, amados hermanos, es ¿cómo debemos pelear esta batalla? ¿Cómo le vamos a hacer? Y hay una respuesta que encontramos en la palabra del Señor y es como resumida el punto, es decir, que debemos predicarnos el evangelio todos los días, predicarnos la palabra de Dios todos los días, porque como decía un escritor, porque todos los días nosotros nos olvidamos del evangelio y entonces necesitamos predicarnos el evangelio, amados hermanos. Y de algo estoy seguro, es que el evangelio es poderoso. El evangelio es poder. Hablábamos en el mes de la Reforma sobre Romanos 1:17, que nos habla precisamente de este evangelio poderoso. Entonces, amados hermanos, la reflexión que debemos hacer en este momento es: ¿tú has experimentado este poder transformador del evangelio? ¿Lo has vivido? ¿Lo estás viviendo? Te aseguro de que cuando el evangelio impacta nuestro corazón, las cosas ya no vuelven a ser como eran antes. El pasaje que hemos leído de Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10 es donde vamos a estar meditando. Nos habla precisamente de algo con el cual nosotros estamos luchando, que es el orgullo. Luchamos con el orgullo, amados hermanos. Y la palabra de Dios nos habla precisamente de eso. Y quiero refrescar una vez más lo que dice el Señor en su palabra en Santiago 4. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando está diciendo aquí, humíllense, sométanse a Dios, está hablando precisamente de algo que nosotros debemos hacer, porque nosotros estamos luchando con el orgullo, amados hermanos.
Hemos leído el pasaje y vemos cómo el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo obviamente, nos muestra cómo el orgullo se expresa de diferentes maneras, porque lo opuesto a la humildad es el orgullo, la soberbia con el cual nosotros estamos luchando. ¿O habrá alguien aquí el día de hoy que no esté luchando con el orgullo? Que diga, yo no lucho con el orgullo. Porque hay una verdad, hermanos. Y la verdad es no lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios respecto a esto, hermanos. Porque nos habla de la humildad. Pero si no somos humildes, es obvio que somos orgullosos. No hay otra forma de entenderlo. Entonces Santiago en su carta nos va a explicar y nos va a expresar cómo el orgullo en la vida del cristiano y del ser humano se expresa. ¿Cómo lo vemos expresado, hermanos? Dice Santiago 4, 13 y 14. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La pregunta, ¿qué es nuestra vida? O sea, si tú lees el Salmo que escribe David respecto a este punto en particular sobre nuestra vida, te darás cuenta que nuestra vida es como la flor del campo. ¿Sí? Hoy estamos, mañana no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, pero ¿qué pasa, hermanos? Nuestro orgullo nos hace olvidar de que somos mortales. Sí, que somos mortales. Y entonces, cuando reaccionamos frente a esta realidad de nuestra vida, entonces nos damos cuenta que no vale la pena pelearnos, no vale la pena estar enojados. Sí, no vale la pena. Y muchas personas viven peleando, papá e hijo, mamá e hijos. Y cuando el Señor decide llamarnos, ¿cómo se sienten esas personas que no pudieron perdonarse, que no pudieron reconciliarse? Pero el orgullo nos hace pensar que somos eternos y que nuestra vida durará por muchos años. Yo no lo sé, y no sé si tú sepas el final de tu vida. Yo no sé cuándo el Señor me va a llamar, pero algo debemos de tener presente es que somos mortales. Y luego también dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Otra forma de expresar el orgullo es que a veces tomamos, y en muchas ocasiones tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Cuando ya las tomamos, y si esa decisión no dio buen fruto, sino si equivocamos en esa decisión, entonces sí venimos al Señor y decimos, Señor, ayúdame, porque tengo este asunto en mi vida, en mi familia. Entonces estamos luchando con ello. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a la voluntad de Dios, y por lo tanto, cuando tomamos esa decisión fuera de la voluntad de Dios, luchamos con eso, hermanos. Dice Santiago 1:19, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Otra de las cosas con las cuales batallamos y que es la expresión de nuestro orgullo, amados hermanos, es que hablamos antes de escuchar. Hablamos antes de escuchar. ¿Y qué dice el Señor aquí? Todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír y luego tardo. Es decir, que para hablar debe de pensar muy bien lo que va a decir. El asunto de nosotros es que no. Queremos hablar, queremos defendernos, queremos
imponer nuestra idea, porque eso es el orgullo, amados hermanos. Estamos luchando con ello. Hay otro pasaje, Santiago 2, 1 al 4, que es con otro de los asuntos con el cual lidiamos. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi diestra o mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Otra de las cosas con las cuales estamos luchando y batallando y lidiando, amados hermanos, es con esto: hacemos acepción de personas. El mundo nos ha influenciado de una manera que nos dividimos por clase social, ¿sí? Obviamente buscamos juntarnos con aquellos que están en una clase muy alta y tratamos de emular la vida de ellos. Y muchos han gastado dinero por querer pertenecer a una clase social. Algo que el mundo nos está enseñando, la cultura nos está enseñando, y luchamos con ello, hermanos. Otra de las cosas con las cuales batallamos, dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ofendemos en palabra. ¿Alguien ha ofendido a alguien en palabra con lo que ha dicho? ¿En esta semana no ofendimos a alguien? ¿Cómo le habló usted a su esposa en esta semana? ¿Cómo le habló al esposo? ¿Cómo le habló a sus hijos? Dice el texto: ofendemos. Y no lo digo yo, dice la palabra, porque todos ofendemos muchas veces. Y luego hay un argumento: si alguno no ofende en palabra, bueno, esta persona es varón perfecto. ¿Hay un varón perfecto por aquí el día de hoy que no haya ofendido? Entonces es una realidad, ¿no? Lo que está diciendo la palabra, que el orgullo en nosotros está presente, amados hermanos. Otra de las cosas con las cuales lidiamos, lo que dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay codicia y hay envidia en nosotros. Y algunos dicen: no, es que te tengo envidia, pero de la buena. No sé si haya envidia de la buena, hermanos. Digo, la palabra no dice que haya envidia de la buena. Lo cierto es que luchamos con ello, con la envidia, con la codicia. Deseamos las cosas que no tenemos. Y algo que hemos aprendido en la palabra de Dios es que debemos agradecer con lo que Dios nos ha dado el día de hoy. Ser agradecidos con el Señor, porque ha sido bueno con nosotros. ¿Qué otra cosa, hermanos? Otra de las expresiones del orgullo en nuestro corazón, dice Santiago 4:16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Nos vanagloriamos. Y de alguna manera buscamos que los demás nos reconozcan y digan: wow, qué hermoso cantas, qué hermoso predicas. No, hermanos. Ese no es el objetivo de nuestra vida, porque la razón de nuestra vida por el cual nosotros estamos aquí es para adorar, para glorificar el nombre santo de nuestro Dios. Por eso estamos aquí, para adorar al Señor. Por eso, hermanos, ¿qué hacemos frente a nuestra cruda realidad? Porque eso es una realidad, obviamente. Estamos luchando con el orgullo en nuestra vida. Porque si te has dado cuenta, esa no es la verdadera humildad. El Señor Jesús nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. Y prácticamente enfatiza esto, dice: aprended de mí, aprendan de mí. ¿Qué vamos a aprender del Señor? Dice
que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué vamos a aprender del Señor? Vamos a aprender la humildad y la mansedumbre, amados hermanos. Y no hay otra cosa más que caer rendido ante Cristo, solamente ante Él, porque en Él encontramos la verdadera, la auténtica humildad. No hay esfuerzo humano que hasta ahora haya podido salvarse a sí mismo y vencer sus miedos, sus temores y el orgullo. ¿Qué hace el orgullo en nosotros, hermanos? ¿Cuál es la expresión específica del orgullo? Sabemos lo que hay que hacer, sabemos que hay cosas que hemos hecho mal, pero no queremos hacerlo. Es decir, no queremos rectificar. Y nuestro orgullo nos hace mantenernos firmes, aunque sabemos internamente que lo que hemos dicho o la decisión que hemos tomado no es la correcta. No queremos doblegarnos, no queremos reconocer nuestra debilidad. Y esa es la razón, hermanos, porque no queremos que nos vean vulnerables, débiles. Y nuestros hijos, cuando van creciendo, se dan cuenta de ello. Y qué hermoso es cuando tu padre, tu madre reconozcas que has fallado y puedas pedirle perdón a tu hijo cuando nos equivocamos. Porque no hay un padre perfecto, hermanos. No somos padres perfectos. Tal vez nos equivocamos y hay que reconocer que nos equivocamos. Porque muchas veces nuestros hijos nos van a ver como autoritarios. Y eso no es, hermanos, la expresión del Evangelio. Por eso el apóstol Santiago nos muestra lo que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el camino hacia la verdadera humildad? Primero, someterse a Dios. Ya lo hemos leído. Segundo, resistir al diablo. Y tercero, acercarse a Dios. 3 cosas. Sométase a Dios, resista al diablo y acérquese a Dios. 3 cosas vamos a estudiar en este momento. Someterse a Dios. Y esto tiene que ver, hermanos, con reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. Y aquí es la guerra, hermanos. Aquí está la guerra, porque nuestro corazón pecaminoso no quiere aceptar la autoridad de Cristo. Queremos hacer, como dice mi mamá, queremos hacer nuestra santa voluntad. Y no queremos aceptar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Tú y yo estamos bajo autoridad. Ya sea que lo aceptemos o no, estamos bajo autoridad. Y someterse, hermanos, significa alinearse bajo otro, ¿sí? Alinearse bajo autoridad de alguien. Y esta palabra que está usando Santiago se aplicaba a los soldados que estaban bajo autoridad del comandante, ¿sí? Y Santiago usa esta palabra para describir una sumisión voluntaria y consciente a la autoridad de Dios como soberano y Señor de nuestras vidas. Una persona humilde rendirá lealtad a Dios, obedecerá sus mandatos y seguirá su dirección soberana. Una persona humilde se va a someter a Dios. Y usted preguntará, bueno, ¿y qué significa someterse a Dios? Significa que mi vida expresará lo que yo soy en realidad, expresará la verdad del Evangelio. Si usted no está tratando bien, no está hablando bien a su esposa, a su esposo, no está reflejando la verdad del Evangelio en su vida. Porque el Evangelio nos dice que nosotros debemos hablar bien, dice, y usar las palabras sazonadas con sal, de manera que lo que yo diga deba exprese la verdad del Evangelio. Entonces, Santiago dice, sométase a Dios. Luego dice, resista al diablo. Aquí hay una confusión, algunos han dicho que hay que reprender al enemigo, pero Santiago no usa esto. Él está diciendo, no, van a resistir,
resistan al diablo. ¿Y qué va a pasar? Huirá de vosotros. Satanás huye de aquellos santos, de aquellos cristianos que se visten de la armadura de Dios. Y es que hay una verdad innegable, hermanos, y es esta: todas las personas están bajo señorío de Cristo o podrían estar bajo señorío de Satanás. No hay un estado intermedio. O tu vida está sometida a Cristo o va a estar sometida a Satanás. No hay un estado intermedio, hermanos. Por eso dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ese sentido, entonces, no existe un estado neutral, amados hermanos. Y lamentablemente, con frecuencia, no vemos venir la tentación en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tendemos a pensar que una tentación es solamente sexual o que está relacionado con algún vicio. Por ejemplo, con el abuso del alcohol, las drogas. Pero hay diferentes tipos y maneras, hermanos, en que la tentación puede hacerse presente en la vida del creyente. Y a veces nosotros no nos estamos dando cuenta de ello. Algo que debes saber hoy es que Dios nos dio la capacidad de resistir al diablo. Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo. Y preste atención aquí en esto, en este pasaje. O sea, ni siquiera está relacionado con reprender, sino que nos exhorta a resistir. En otras palabras, ¿cómo vamos a resistir al diablo, hermanos? Con las verdades que Dios nos ha entregado en su palabra y el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. Es suficiente para que nosotros podamos resistirlo, amados hermanos. De hecho, el idioma original, la palabra griega de resistir, es traducida como un soldado, o da la idea de un soldado que está en un batallón, a quien se le entrega una misión y una posición que ellos deben defender a los ataques del enemigo. Entonces, lo que Dios nos está enseñando es que Él nos salvó y nos entregó una posición en Él. Por lo tanto, debemos permanecer firmes en lo que hemos creído y no prestar atención a las distracciones de Satanás, porque Él siempre va a traer eso a nuestras vidas. ¿Qué hizo Cristo en el desierto, hermanos? Cuando fue tentado por Satanás, Él resistió los ataques. Dice la palabra del Señor que el diablo se alejó después de no poder lograr su cometido, se alejó de Él por un tiempo. Entonces Satanás va a huir porque sabe que no podrá hacer frente con aquellas personas, con aquellos hermanos que no serán movidas en su fe, que van a resistir, que van a permanecer en el Señor y que no ceden a la tentación. David es un ejemplo, hermanos, pero un ejemplo de alguien que fue seducido y cayó ante la tentación. Aunque Satanás lo tiente, usted es responsable de lo que hace. Porque a veces nosotros nos descuidamos también y decimos, no, es que pues yo no quería, pero pues ya ve cómo es el enemigo. No, usted es responsable de lo que hace. Satanás avienta el anzuelo, ¿verdad? Sí, la carnada. Y usted puede resistir o puede caer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice la palabra, acérquese a Dios. Es lo último que vamos a ver. Primero, sométase. Vamos a someternos aquí a la autoridad de Cristo. Luego, resista a Satanás. Y por último, acérquese a Dios. Escuchaba a una persona en esta semana que contaba su testimonio y me decía que él por un tiempo se alejó de la iglesia. Él dijo, yo vi en la iglesia muchas cosas, muchos problemas, y que al final del día me llevó a alejarme de la iglesia. Y entonces llevaba un tiempo lejos cuando un pastor me visitó y habló conmigo y me dice, hermano, ¿qué está pasando con usted? ¿Por qué está así?
¿Acaso se ha olvidado que Dios le bendice? ¿Acaso se ha olvidado que si usted está el día de hoy aquí es nada más por su gracia? ¿Y cómo usted le está agradeciendo a Dios? ¿Estando lejos de Él? ¿Esa es la manera que usted le agradece a Dios por la vida que le da? Y dice el hermano que eso, dice, cuando el pastor me dijo eso, fue como una forma del Señor reprender mi vida. Y al siguiente domingo yo le dije: pastor, el próximo domingo ahí voy a estar en la iglesia. Y dice, y desde ese día le sirvo al Señor. Hermanos, acérquese a Dios, dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquese y Él se acerca. ¿Qué incluye este llamado, hermanos? Porque es un llamado del Señor, acérquese a Dios. Pero ¿qué incluye, hermanos? Dice el versículo 9, aquí lo tenemos, dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y podría ser confuso porque dice: ¿cómo que vuestra risa se va a convertir en lloro? ¿En qué sentido? Bueno, es que este llamado, hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nuestra situación, hay algo que pasa siempre en la historia bíblica. Los hombres, cuando realmente reconocieron su pecado, como David, ¿qué hizo David? Se afligió, se angustió, rasgó sus vestidos y estuvo en ayuno. Reconoció su pecado. Entonces, la palabra del Señor dice que debemos afligirnos, debemos lamentarnos y debemos llorar. Aflicción, lamento y llanto. Es un llamado, hermanos, a un arrepentimiento genuino que nos lleva precisamente a esto, a expresar nuestro dolor por nuestro pecado. Cuando el apóstol Pedro predicó, al finalizar, las personas respondieron en humildad a la palabra de Dios. Cuando dio su primer sermón, dice Hechos 2:37 y 38, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos sugieren que debamos hacer? Y entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados. Y recibiréis, dice el Señor, el don del Espíritu Santo. Cuando ellos escucharon el mensaje, ¿qué pasó, hermanos? Se arrepintieron. Pero dice el texto, dice, compungieron de corazón. Por eso el versículo 10 nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acércate a Dios. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Él siempre está ahí, buscándonos. Y a veces nosotros estamos huyendo de Él. Pero el Señor es como aquel hijo pródigo que se fue de su hogar y Él siempre está ahí, hermanos. Entonces, ¿qué hacer frente a esta cruda realidad que nos toca vivir con el orgullo? Frente al orgullo que hay en nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer? Porque creo que estamos convencidos de que sí hay orgullo en nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Estamos luchando con ello. Por eso dice la Escritura en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros cedemos, cuando nosotros nos rendimos al Señor, sucede algo, hermanos. Hallamos descanso. Descanso. Eso es lo que sucede. Hallamos descanso en el Señor. No hay otra forma entonces. No hay otra manera que caer rendido ante Cristo, porque solamente en Él encontramos la verdadera y la auténtica humildad, amados hermanos. Solamente en Cristo. Entonces someternos a Cristo nos va a llevar a resistir a los ataques del enemigo. Sí, eso va a suceder, hermanos. Y esto dará como resultado una estrecha relación con el Señor. Por eso dice Primera de Pedro 5:6:
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y otra vez el Señor, humíllense bajo el Señor. Porque la verdadera humildad, amados hermanos, o la auténtica humildad es el resultado del poder transformador del Evangelio. ¿Sí? Y este proceso comienza cuando en realidad nosotros reconocemos nuestro pecado, y terminará cuando el Señor venga. O sea, no le puedo decir, usted sométase a Dios y mañana usted será una persona muy humilde. No, sería mentira. Porque dice el Señor que la obra que ha comenzado en cada uno de vosotros, ¿qué va a pasar? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acercarnos a Dios. Ven, acércate a Cristo. Rinde tu vida a Él. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cuando el Señor inició predicando, cuando el Señor inició su ministerio, dijo a las personas que estaban escuchando ahí: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y eso es lo mismo que hoy seguimos predicando. Si sabemos que hay orgullo en nuestro corazón, si sabemos que estamos luchando y lidiando con todo ello, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y decirle: Señor, aquí está mi vida. Quiero vivir una vida santa, una vida íntegra delante de ti. Ayúdame, por favor, ayúdame. Y el Señor es bueno, que dice su palabra que Él atiende la oración de su pueblo, de sus hijos. Hágalo de corazón. Dígale al Señor: aquí estoy. Reconozco mi pecado, reconozco que he sido orgulloso, reconozco que no me he sometido a ti, pero aquí estoy pidiendo que me ayudes. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a decirle al Señor que Él nos ayude? Vamos a orar. Señor, aquí está nuestra vida. Tú hablas a nuestro corazón y nos das a entender, Señor, de que el orgullo nos lleva en muchas ocasiones a romper relaciones, a crear conflictos. Danos la humildad de Cristo. Ayúdanos, Señor. Como dice nuestro Señor Jesucristo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Amado Señor, te pedimos que esa humildad de Cristo sea puesta en nosotros, que nosotros podamos vivir en la humildad de Cristo, y que este Evangelio poderoso nos ayude, Padre, a entender que es la manera en cómo nosotros glorificamos tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.